Saludos a todos los que nos seguís, a nuestros oyentes. Esta segunda intervención que hacemos de Filum Perennis es a consecuencia de la primera, porque algunos que nos han oído en la primera nos han pedido que lo dibujásemos. ¿Por qué no ponéis unos dibujos que se entienda un poco mejor esto? Y la verdad es que teníamos unos dibujos. Lo que pasa es que los dibujos que tenemos son de un libro, que es El juego de la luz, donde salían, y hemos hecho fotografías de estos dibujos que irán apareciendo y entonces las iríamos comentando. Por lo tanto, ahora lo que haremos será ir preparando esos dibujos. En cuanto los tengamos, iremos poniendo dibujo y daremos una explicación de cada uno, para que salgan luego las conclusiones que salgan y eso lo iremos aclarando lo mejor posible. Verán el dibujo y luego verán nuestra conversación sobre él. Tendrán ocasión de verlo. Entonces se puede repetir si desean verlo otra vez para que queden los detalles y sería pues un resumen de lo que hicimos y quizá acabemos hablando de las castas, pero eso ya se lo contaremos más adelante. Ahora vamos a lo que representa la primera imagen. Bien, como han podido ver, esta es una imagen simple, es la primera que hemos hecho, se manifiesta la esfera, que es como dijimos, que se mostraba geométricamente la expansión del 1, como decía Guénon, la distancia entre el punto y su desdoblamiento sería entre el verbo y su desdoblamiento sería el universo, la versión del 1, que es lo que hemos representado en una esfera, porque en el 1 hay igualdad, no hay diferenciaciones, por eso se presenta en una esfera. Entonces, en una esfera hemos podido ver cenit nadir, oriente-occidente, mediodía, septentrión, norte-sur, este y oeste, vamos, que lo hemos cogido en el ecuador para que sea más cómodo, pero cualquier plano perpendicular al eje cenit nadir y paralelo al ecuador, que serían los grados que tenemos de existencia, los grados de manifestación, que estarían los de existencia, los formales, y los aformales, los que estarían más cerca de los polos cenit nadir. No tiene más secreto que este. Por lo tanto, suponemos que con esto pasaremos a la siguiente escena, iremos progresando imagen por imagen y ahora ya entraremos más en materia de lo que dijimos en nuestra primera situación, que es lo que nos resolvió las tres preguntas de por qué hemos nacido, de dónde venimos y a dónde vamos. Vamos a la siguiente. Bien, en primer lugar queríamos decirles que son imágenes que hemos fotografiado de un libro, por lo tanto verán los pies de foto que los pueden leer si quieren o no, la imagen pasa rápido, pero si los quieren leer deténganla. En ese momento pueden leer el texto que más o menos explica lo que vamos a decir aquí. Bueno, como ven en esta nueva hay dos imágenes, una ya es la esfera con el eje cenit nadir y entonces ven lo que dijimos, lo que decía el taoísmo, que la circunferencia se transformaba en espira. Porque si fuera circunferencia, el último punto al cerrarse se repetiría y eso supondría una limitación para la posibilidad universal que es infinita y una limitación es una repetición, por lo tanto no puede repetirse, al no tener límites. Esto lo hemos hecho representado en el hemisferio norte, verán que circula, las espiras van circulando en el sentido levógiro y en el hemisferio sur en el sentido destrógiro. Levógiro pues es el sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, dejando siempre la izquierda hacia el centro, y el destrógiro, que supongo que ya lo saben, es dejar la derecha hacia el centro, que serían el sentido de las agujas del reloj. Es como gira así. Lo hacemos así no porque sea una revelación ni nada, es una cosa natural de cómo gira el agua en el hemisferio norte y cómo gira el hemisferio sur. Verán que gira así físicamente hablando. Entonces, en la imagen de la derecha podemos ver que las circunferencias se transforman en espira, que la distancia puede ser infinitesimal mínima, pero siempre hay distancia para que ese último punto se suba y entonces pasaríamos a lo que serían las espiras. Esto es lo que representa esta imagen. O sea, con esto ya vemos cómo empieza a transmigrar nuestra alma por el universo y ahora iremos a la siguiente para ver los sentidos y la simbología que expresan. Bien, en esta imagen es una imagen doble, la hemos tenido que partir en dos porque no cabía. Verán que en la primera que sale no es ni más ni menos que la esfera,
pero que en uno de los grados, digamos, de existencia del hemisferio norte y del hemisferio sur se marca el sentido de giro por un símbolo que es la esvástica. La esvástica es un giro, es un signo, perdón, que lo refleja mucho el hinduismo. Es una simbología sagrada. El hinduismo la refleja muy bien, pero está en todas las tradiciones sagradas, ¿eh? La tienen en cuenta. Ahí el hinduismo lo destaca. Entonces se ve también el sentido de giro que hemos dicho antes, que sería levogiro en el hemisferio norte, destrógiro en el hemisferio sur, y la importancia de la esvástica, podríamos empezar a hablar de ella ya en el fondo. Esvástica significa que marca el giro que tiene, digamos ya físicamente hablando, el Sol, y entonces sabemos que tiene dos puntos claves, que serían los solsticios y los equinoccios. Entonces, si vamos al solsticio, vemos que solsticio significa sol sistere, que significa sol quieto. Es decir, cuando llega a los solsticios está quieto y al tercer día vuelve a moverse. Esto parece ser que físicamente hablando es el recorrido del Sol. Entonces, vamos a suponer que estamos en el solsticio de invierno, que para nosotros en el hemisferio norte sería el 21 de diciembre. Entonces, el Sol estaría quieto y al tercer día arrancaría, que sería el 24 a las 12 de la noche. Es decir, sería la Navidad para los cristianos. Por eso pone la simbología de la Navidad en el nacimiento de la luz, porque en el solsticio de invierno la noche tiene su máxima extensión y el día la mínima. Y a partir de ese día la luz empieza a crecer. Por lo tanto, se produce el nacimiento de Cristo, el nacimiento del avatar. Avatar significa el que viene de arriba, la autolimitación de Dios en una de sus criaturas, en nuestro caso la encarnación del Verbo, es decir, Cristo, y se pone en esas fechas. Entonces ahí empieza a crecer, que indica que ese tercer día empieza la luz a ser superior a la noche. E iría corriendo, siguiendo por el sentido de la esvástica tranquilamente hasta que llegase al, digamos, el equinoccio de primavera. Si fuera el equinoccio de primavera, es el momento en que la luz y la oscuridad son iguales. La duración de la luz y la oscuridad, el día y la noche son iguales. Por lo tanto, ahí sería, digamos, que a partir de ese día, al día siguiente, la luz ya es superior a la oscuridad. Por lo tanto, crece. Cristianamente hablando, se celebraría lo que sería la resurrección. Se para al tercer día porque si se para el equinoccio, si se para el solsticio, se para el equinoccio. No puede estar girando en uno y en el otro, no, gira toda igual. Por lo tanto, si lo crucifican a tal día, al tercer día resucita, que es cuando la luz empieza a ser superior a la oscuridad. Ahí sería la simbología, tenemos que empieza la luz a crecer y les llegaría, sería la simbología de Pentecostés también para los apóstoles, que se culminaría en el solsticio de verano, que sería la plena luz. Ahí sería la realización. Ahí sería la plena realización espiritual del individuo, según estamos viendo en la simbología del cristianismo que estamos explicando ahora. A partir del solsticio de verano empezaría la relación descendente, que sería el sacrificio. Sacrificio significa convertir lo profano en sagrado. La plena luz bajaría y se iría oscureciendo cada vez más, sacrificándose, convirtiendo en sagrado todo, volviendo otra vez hasta el equinoccio de otoño. Día y noche tenía la misma duración y a partir de ahí la noche ya iría venciendo al día hasta llegar al solsticio de invierno de nuevamente. Esto es lo que refleja la esvástica. Es un símbolo fundamental. Verán en el dibujo de la derecha, el que viene siguiente, era un solo dibujo en palma, pero aquí no nos cabía y lo hemos puesto en dos. Verán el sentido de giro al plano. O sea, se lo hemos puesto en sentido así, oblicuo, para que lo vean en el primer dibujo que se ha manifestado. En el segundo lo hemos sentido plano, para que vean el sentido de giro según el hemisferio norte o el hemisferio sur. Aquí es una representación de la esvástica que hemos adelantado un tema. Pues ahora volveremos a la siguiente para ir aclarando todo lo que se dijo en nuestra primera intervención. Bien, vistas estas imágenes, hemos hecho dos seguidas que volvemos a hablar, referirnos en este caso
al exoterismo y al esoterismo. En la primera de ellas sería el exoterismo, la segunda el esoterismo. Volveremos a actualizar un poco diciendo que en la parábola de Cristo, que ya repetimos cuando hablamos de las 3 preguntas en nuestra primera aparición, que el rico le pide a Cristo qué tengo que hacer para salvarme. Cristo le dice, cumple con los mandamientos, te salvas y te sientas a la derecha del Padre, lo cual está muy bien. Y el rico le dice, sí, pero eso ya lo hago. Entonces es cuando Cristo le dice, pues entonces déjalo todo y sígueme. Y entonces ya no te salvas, entonces te liberas hasta de ti mismo y llegas a la identidad divina con el Padre. Esto lo explicaremos ahora un poco. La primera sería, según está en el dibujo, veríamos que cumplir con los mandamientos sería una fórmula para llegar al cenit, evidentemente, bueno, al polo que nos tocase en este caso. Si estuviéramos en el hemisferio norte sería el cenit, que sería por la superficie de la esfera, como marca ahí. Hemos separado los 2 hemisferios para que se vea que tanto ir al cenit como ir al nadir es igualmente positivo. La cosa es alejarse del ecuador, que es lo que está más lejos del eje cenit-nadir, que es el eje principal de donde el principio opera, donde está la pureza, donde no hay cambios, donde el invariable medio. Entonces, ¿qué hemos reflexionado? Lo pone ya que por la superficie de la esfera sería el exoterismo, cumple con los mandamientos y te salvas. Y el segunda sería la línea aquella de que se sale de la línea y forma una línea pero curva y en espiral para llegar al centro del círculo. Es decir, se va de la línea de la circunferencia, se mete en la superficie del círculo, establece una línea en espiral que llega al centro del círculo, como se marca aquí, y entonces se realiza lo que se llaman los misterios menores. Esto lo hace el que lo deja todo y sigue al verbo. Una vez hemos dicho que llega al centro, están los misterios menores, evidentemente. De ahí podría subir, como esa flecha que indica hacia arriba, por el eje hasta alcanzar el cenit, que sería la conclusión de los misterios mayores, que sería haber realizado espiritualmente el universo entero. Es lo que reflejan estas 2 imágenes que hemos puesto aquí. Parece ser que ya se entiende de qué va. Sería el universo entero, que siempre hablamos de esto, creamos que llegamos a la identidad divina, por eso te liberas hasta de ti mismo y llegarías a ser uno con el Padre. ¿Qué quiere decir? Que aquella línea que hablábamos al principio, cuyo punto primero era el verbo y el universo era la distancia entre el verbo y su desdoblamiento, o sea, el verbo y todo su desdoblamiento sería la manifestación del uno, el universo, la versión del uno, para decirlo así etimológicamente, veríamos que habríamos realizado un universo entero, con lo cual volveríamos a darnos cuenta de que el verbo y nosotros siempre hemos sido lo mismo, nos habíamos separado y habíamos llegado a la existencia. En la identidad divina de la consecución del cenit o los misterios mayores, que como hemos dicho es viable, en el hinduismo el Jivan Mukta, en el budismo el Bodhisattva, en el Rasul, en el Islam, la identidad divina que habla el maestro Edgar, cuando dice donde ni Dios es Dios ni yo soy criatura, llegaríamos a esa identidad. Todo esto define que es una posibilidad que se puede hacer gracias a la misericordia divina. Así como los dibujos, esperemos que se entienda mejor. La cosa es cuestión de realizarlo. El sentido de deambulación lo tienen también escrito, que hemos hablado antes de este tema. Seguimos el sentido de cómo gira el agua en los hemisferios. En algunos rituales se hace este sentido de deambulación por el templo. Rituales de carácter iniciático, es decir, los que lo dejan todo y le siguen, ¿no? Que cada tradición tiene pues los suyos. La cábala estaría en el judaísmo, tendríamos el Vedanta o el shivaísmo o el visnuísmo en el hinduismo, tendríamos el taoísmo en la tradición extremo oriental, donde lo exotérico sería el confucianismo y el taoísmo sería lo esotérico, el que apunta hacia el centro. Y tendríamos en el Islam tendríamos el sufismo. En el cristianismo estaban como vías iniciáticas la masonería, que hizo todos esos templos que ven por Europa, los masones operativos. Cuando la masonería era operativa dejaban fruto, que esos templos, si no los hubieran hecho los egos de los constructores, no serían esos templos, serían bastante peor. Si son así es porque los que realizaron hicieron una relación espiritual amplia, con lo cual era la divinidad que a través de ellos operaba y salían todas esas catedrales y templos que pueden ver por Europa puestas. Y luego estaba los templarios,
que no los que defendían el temple. Eran unas vías iniciáticas que están hoy en día, están a nivel especulativo, hacen sus cosas a su manera, se mantendrá algo porque la misericordia siempre concede cosas, pero los resultados físicos que tuvieron son los que les hemos dicho. Esto sería en Occidente. Entonces, creemos que con esto hemos ya dicho más o menos cómo funciona todo en nuestro recorrido por el universo, las dos vías posibles y bien reflejadas en estos dos dibujos que os hemos hecho. Cualquier duda, ya saben que si se ponen de acuerdo con nosotros, estamos a su disposición. Ahora hablaríamos de cómo se llega al centro del círculo con dos imágenes muy simples de los dos tipos en que se da de manera de llegar al centro del círculo, pero lo emitiremos ahora seguidamente con esas dos imágenes. Bien, estas dos imágenes simples las tenemos al principio del libro porque tratábamos de estos. Ven que solo es cómo se llega al centro del círculo. En la imagen de la izquierda verán que se llega por el radio y en la imagen de la derecha se llega por la espiral plana que sale de la circunferencia, se mete en el círculo y hace una espiral plana hasta llegar al centro. Esto sería la que hemos comentado ahora mismo, la vía iniciática normal, que a través de unos ritos y unos procedimientos que hay, como el exoterismo, sería el esoterismo, llegarían al centro del círculo. Pero ¿cómo se llega al radio directamente? Al radio directamente solo se puede llegar, solo se hace para un individuo determinado. Se llama iniciación mariana, igual que la otra es la vía iniciática normal. Iniciación mariana sería el radio que va directo. Mariana, ¿por qué? Porque viene de la Virgen María. Es decir, cuando a la Virgen María viene el ángel anunciador y le dice que va a tener un hijo que se llamará Jesús y que viene a salvar el mundo, que ella será su madre y eso, ella dice que se haga en mí según su voluntad. O sea, es un trato directo desde el centro del círculo, es decir, desde la divinidad, hasta el punto de la circunferencia de un ser manifestado, en este caso el hombre. En este caso sería la Virgen María. Entonces, pero es una cosa que se hace solo para una persona. Se llama Mariana por la Virgen María. Pero digamos que cuando Mahoma estaba en una gruta y llegó el arcángel, no recordamos si era Miguel o Gabriel, el que fuera, es igual, era un arcángel, y le dijo, lee. Y Mahoma dijo, pero si no sé leer. Y le dijo, lee 3 veces. Y de allí salió el Corán. Pero era una cosa destinada solo a Mahoma. No era para que la fuera transmitiendo normal. Era una cosa que tenía que hacer él. Los profetas, Moisés, nace solo para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Es decir, que el radio ese es cuando la divinidad trata con una persona y le encomienda algo. En los profetas sería el caso concreto. Pero no hay un rito que lo transmita de transmisión horizontal de generación en generación, como sería la vía iniciática, la que da la espiral plana hasta que llega al centro. Sería una cosa determinada para un acto determinado. Jonás tiene que ir a Nínive. Y aquello solo es para Jonás porque tiene que ir a Nínive. No quiere ir a Nínive, pero ya coge una ballena y lo escupe en las playas de Nínive. Tiene que ir a Nínive. Quiere decir que los profetas, en este caso, serían un ejemplo muy claro. Y un ejemplo reciente del cristianismo sería San Pablo. Saulo, el que perseguía a los cristianos. El que perseguía a los cristianos y sale una luz, lo tumba al suelo y le pregunta, ¿por qué me persigues? Y se crea lo que se llama la transformación de Saulo en Pablo, en San Pablo. Entonces, ¿para qué está hecho eso? Eso sería una vía iniciática de carácter mariano. Sería el radio directamente hacia aquel personaje para que hiciera lo que tuvo que hacer, que fue expandir el cristianismo por todo el Mediterráneo. Era la misión de Pablo. Esas son las dos diferencias que hay. No esperen ustedes a que se les produzca el radio, que no quiero decir que no se pueda producir. Podía producirse, pero depende de la voluntad divina, no de la voluntad humana. En cambio, la vía iniciática, ritualmente, que se hace por los ritos que se han recibido, como serían las vías iniciáticas que hemos citado antes, la cábala, el vedanta, el sufismo, etc., tienen sus propios ritos, sería la espiral plana que llega, y esto sí que se transmite de generación en generación. Es para transmitirle, para que cualquiera que tenga las cualificaciones y desee dejarlo todo y seguirle pueda llegar. Pero es un número abierto a todo el mundo, a todo el que tenga esa cualificación y quiera hacerlo. Sin embargo, el otro, el radio solo es para una persona determinada. Estar esperando a ver si la persona determinada somos nosotros me parece un poco ilusorio.
el que quiera dejarlo todo de seguirle tiene las vías iniciáticas en su posición, que se ponga a hacerlo y llegará al mismo sitio, llegará en eso. Esa sería la gran diferencia que hay, para que vean ustedes que el radio también funciona, se crea una relación mutua. Esto es lo que podemos decir de esta figura sencilla y simple. Y ahora haríamos como una despedida de esto con una última imagen que se vería la totalidad del universo en las dos bóvedas. Lo verán ustedes seguidamente y con esto pues ya nos despediríamos de esta segunda nuestra intervención, que espero que haya podido ser del agrado de todos. Bueno, esperemos hacer esta última imagen y nos despedimos entonces. Muchas gracias. Hasta ahora. Bien, como pueden ver, estas imágenes, las dos esferas, resumen lo dicho hasta ahora. Ven en la de la izquierda cómo está representado desde el Ecuador los grados formales y los grados aformales o superindividuales serían los angélicos. Los otros son donde está la forma de la materia, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Tiene tendencia hacia inátil. Se supone que también podrían leer los pies de imagen, donde ya vendría explicado más o menos. Sería un resumen de lo dicho hasta ahora para que con las imágenes pues hayamos accedido a esa petición que se nos ha hecho y se pudiera quedar más claro lo que hicimos en la primera intervención sobre las tres preguntas y lo que nos llevaron a sus respuestas. Esto es lo que hemos podido exponer. La imagen de la derecha solo tienen en los dos hemisferios la vía iniciática de carácter tradicional, que sería la que hemos citado anteriormente, la espiral plana que gira. Esta hay una diferencia. Hay dos tradiciones. Cuando hemos hablado antes del radio solo, sería una tradición vertical, que es de la divinidad al ser determinado que tiene que ir al profeta, a la Virgen María, etcétera, los que fuera. Eso es una tradición vertical. Entonces, en la vía iniciática normal, la que se recibe a través de los ritos, se va haciendo como lo hace la cábala, o lo hizo la masonería, o lo hace el sufismo, cualquier otra, lo hacen a través de unos rituales. Rituales, no sé si hemos hablado antes, pero podemos repetirlo si hace falta. Rito es lo que Dios da al hombre. Es una manera de comportarse de manera que todo lo que hagas estará en armonía con el orden universal. Esto sería rito, ¿eh? Un día hablaremos ya concretamente más del rito, haremos una especial para los ritos. Entonces, claro, esos ritos sí que se transmiten. Se transmiten por tradición horizontal porque de una generación traspasan a otra. Van entrando dentro de los ritos y va por generación en generación. Como digamos, la cábala pues está desde que está el judaísmo. Y se sigue haciendo los ritos cabalísticos. El sufismo, desde que vino Mahoma e instauró la parte iniciática de esto, Mahoma vino para decir a los musulmanes que no habían dioses, que solo hay un Dios. Y que ese Dios se llama Alá. Y todo lo demás no es nada. O sea, para sacar el politeísmo que tenían en ese momento. Fue para eso. Entonces se transmiten unos rituales dentro de lo que sería el sufismo, que es una vía que se llama una tasawuf. Entonces, el que llega a sufí es el que ha realizado los misterios mayores, pero a través de unos ritos. Los ritos se transmiten horizontalmente, pero también se recibe la tradición vertical cada vez que se celebra el rito. Vamos a poner un ejemplo. En un rito exotérico que tiene un carácter iniciático brutal, como sería la misa, en nuestro caso. La misa, ¿qué se hace? Se transmite horizontalmente, de generación en generación, todos vamos a misa siempre, pasamos de padres a hijos. Y eso es una tradición horizontal. Pero cada vez que se produce la misa, cada vez que el sacerdote hace el acto ritual para que se produzca la transustanciación, para que el espíritu se materialice, se produce la tradición vertical. O sea que hay tantas tradiciones verticales como cada vez que se celebra el rito. Esa es la ventaja que tiene. Esa sí que tenemos al alcance de la mano. Es por eso hemos querido decir, esa es la que nos da la solución a las tres preguntas. Y nos enteramos de lo que estamos haciendo. Eso es lo que queríamos decir con esta intervención y esta extensión de nuestra segunda parte hacia lo que sería, indudablemente, pues el tema que nos ha llevado aquí, la trascendencia y hasta donde hemos podido llegar y se nos ha sido permitido llegar. Y vamos a introducir, hemos dicho al principio, lo de las castas. Pero lo de las castas es hinduismo. Entonces vamos a dejarlo aparte. Haremos una especial de las castas de hinduismo porque hemos hablado mucho del taoísmo, que es que explica lo de el cilindro que lo hemos convertido en esfera, lo hemos hecho a nuestra manera,
pero el hinduismo los he dejado como un poco aparte. Entonces se merece, creo que hemos una nueva emisión directa, un YouTube directo para hablar de las castas y de lo que el hinduismo transmite. Lo haré en comparativa con las tradiciones sagradas porque todas están ligadas y todas son ramas del mismo árbol. Pero lo dejaríamos así. Hemos empezado esta con el título de nuestra asociación, evidentemente. Verán que se ha puesto una fotografía nuestra porque digamos que una persona que es de los seguidores que tenemos nos la hizo y le gustó la fotografía y le hemos querido poner. Además nos ven ustedes directamente aquí hablando. Y después hemos hecho el símbolo de un logos, que verán ustedes ahí, que lo hemos hecho en color, que sería pues las espiras como van creciendo se transmiten. Verán en rojo, verán en uniforme color, parece que hemos puesto rojo, sería lo que sería la espira, y en rojo punteado no sería contado, sería como empalma una espira con otra para que se forme la corriente de las formas. Esa sería la transmigración de nuestra alma al universo. Lo hemos cogido como un logo para que se entienda mejor lo que estamos haciendo. En fin, les agradecemos su atención. Les esperamos en la siguiente, que hablaremos del hinduismo y concretamente de las castas, que no es algo propio del hinduismo, sino propio de todo ser y de todo individuo, de todo ser humano. Estamos hablando del estado humano. Seguiremos hablando de esto. Cualquier cosa que quieran, estamos a su disposición. Gracias por atendernos y esperemos que con esos dibujos se haya podido aclarar un poco nuestra primera intervención. Muchas gracias por todo.